Leí una historia, hermanos, de un niño que era muy travieso, se portaba muy mal y cuando cometía alguna de sus travesuras acostumbraba a echarle la culpa a alguien más, o sea, no se hacía responsable de lo que hacía, siempre buscaba algún culpable, por más pequeña que sea su falta. No quería reconocer lo que hacía. En una ocasión había hecho algo pero muy malo y se descubrió que era él. Su padre, después de descubrir que había sido él, lo sentenció a 25 azotes. El niño, espantado, viendo que no había escapatoria, empezó a gritar: papá, papá, no es justo que me pegues, no es justo. Fue el diablo quien me tentó. Bien, le dice el padre, eso es cierto, pero el diablo será castigado por Dios un día, y yo te castigaré hoy, a vos, antes que el Señor te castigue a vos, a mí por no hacer nada y al diablo juntos. Esta historia me llevaba a la reflexión de que este padre cumplió con su función al castigar al niño y lo hizo con el propósito de que él pueda dejar de comportarse de esa manera, para que él pueda aprender a hacer la voluntad de Dios y para que pueda tener temor del castigo de Dios. Hermanos, esta palabra, nos guste o no, está en la Biblia y debemos nosotros entender que Dios castiga. Por eso he titulado esta exposición: Dios castiga y perdona. Sí, entonces vamos a estar viendo todo este capítulo. Dios permita que podamos atender a su palabra. Entonces, lo primero que vamos a ver es Dios castiga, y en este Dios castiga lo vamos a dividir en 3 secciones. Dios castiga, primeramente, cuando no hacemos su voluntad. Y lo vamos a estar viendo de los versículos 1 al 3. Empecemos, dice la palabra del Señor: sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio. Pues habéis sido lazo en Mizpa y red tendida sobre Tabor. Notemos que Oseas empieza este capítulo mencionando 3 imperativos casi similares. Él dice: oíd, estad atentos, escuchar. Con esas repeticiones, él está enfatizando que Dios está demandando una atención inmediata. Él quiere que le escuchen, él quiere que todos le presten atención. Y ya vimos en el capítulo 4 cómo el profeta denunció a los sacerdotes del pueblo, pero ahora vuelve a hacerlo, pero agregando al rey y a su familia. Y él dice que este juicio o esta condena, esta sentencia, era contra los líderes civiles y religiosos, porque evidentemente, hermanos, no se estaban ocupando de las funciones que Dios les había dado. Por alguna razón Dios los está llamando a cuentas, por alguna razón Dios está llamando la atención de estos sacerdotes y reyes. ¿Y cuáles eran las funciones que ellos tenían? Rápidamente quiero contarles, si no lo leyeron, y si lo leyeron, que podamos recordar rápidamente. Los sacerdotes habían sido apartados por Dios y se les había designado funciones específicas, y la principal de esa era mediar entre Dios y el pueblo. ¿Y cómo lo hacían? Ofreciendo sacrificios para la expiación de los pecados en el templo. De esa manera aseguraban la santidad del pueblo delante de Dios. También debían ser guardianes de las cosas sagradas y los encargados de la enseñanza de la ley y mantener la pureza en los rituales. O sea, hoy leímos lo que el Señor le estaba indicando ahí en Números y todas las cosas que tenían que hacer. Bueno, los encargados eran los sacerdotes. Ellos debían hacer todo lo que el Señor les mandaba. ¿Y qué de los reyes? Los reyes de Israel, Dios les había dado la función de administrar los asuntos sociales del pueblo. Ellos debían someterse a la ley de Dios y guiar al pueblo. Recuerdan que cada rey que asumía en Israel debía escribir para sí
una copia de la ley y debía leerla diariamente para temer a Dios y no desviarse de sus mandamientos. Eso lo tenía que hacer todo rey, copiar, hacer una copia de la ley. Y según Deuteronomio 17, del 14 al 20, no lo busquen, simplemente es una referencia para decirles que el rey de Israel debía también guiar al pueblo, asegurar que haya justicia, defender la nación, garantizar la fidelidad al pacto y mantener la unidad del pueblo. Bueno, eso es lo que Dios esperaba de estos líderes, que ellos puedan cumplir con lo que se les había encomendado. Pero por la forma de cómo habla Oseas, se puede ver que en los líderes solamente se podía encontrar corrupción moral y espiritual. Habían abandonado a Dios, hermanos, y lo habían abandonado por los ídolos. Por eso Dios les dice que eran como lazo o como red. Y acá, como les dije ya varias veces, el profeta va a usar varias imágenes, y en este caso está usando la imagen de lazo, de red, tratando de que de alguna manera poner en la mente de esos oyentes de ese tiempo para que ellos entiendan lo que Dios les estaba diciendo. Recuerden que estas imágenes, todas las que va a usar Oseas en este capítulo, para ellos eran conocidos. Nosotros, para entender qué es lo que está tratando de transmitir Oseas, debemos investigar un poquito más, porque nosotros no estamos en esa cultura, nosotros no estamos en ese tiempo, y entonces debemos esforzarnos un poquito más en entender. Bueno, en este caso, cuando Oseas da estas imágenes y estos lugares, por ejemplo, hablando de Mizpa, Mizpa significa torre de atalaya y Tabor significa lugar elevado. Esos lugares eran ideales para los cazadores, por eso les está ubicando en ese lugar y le está diciendo por qué son red o por qué son lazo. Entonces Dios les está diciendo a los líderes de Israel que Él los había puesto en lugares altos, que les dio funciones específicas para que sean como los atalayas. Ellos debían alertar al pueblo por medio de la ley del peligro que tenían de desviarse de los propósitos de Dios. Ellos debían estar, tanto los sacerdotes como hemos visto sus funciones, ellos debían estar alertando al pueblo y alentando al pueblo a hacer la voluntad de Dios. Pero no. Oseas dice que fueron como cazadores. Su falta de adoración o su falsa adoración fue un lazo, fue como lazo y red que atrapó al pueblo y lo llevaron a practicar todas las cosas perversas que vimos el domingo pasado, todas esas adoraciones a esos dioses extranjeros, y por eso iban a ser castigados. Versículo 2 y 3 dice: y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Eso dice Dios. Por eso les decía, a muchos les puede sonar fuerte el castigo, pero Dios castiga. Dice que Él va a castigar a todos ellos. Yo recuerdo, me viene a la mente cuando una vez hablaba en la plaza evangelizando, hablando del juicio de Dios, de que Dios iba a juzgar al mundo y los iba a llevar a algunos al infierno, a otros al cielo. Después que terminó, un hombre me llama y dice: yo no conozco a ese Dios. Dios no castiga. Dios no manda a nadie al infierno. Y entonces, si hay alguno que piense de esa manera, le animo a que lea toda la Biblia, porque puede estar formándose un Dios a su manera y no a la manera que Dios expresa su carácter, su persona, por medio de la Biblia. Hermanos, versículo 3 dice: yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Fíjense el versículo 3, hermanos. Nos está mostrando que, si bien anteriormente dice que los reyes y los sacerdotes iban a ser castigados, pero ahora el versículo 3 nos muestra que el resto
no eran víctimas. No podemos decir, pobrecitos de los habitantes de Israel, sus líderes los obligaron a adorar ídolos. No, hermanos, ellos podían haberse negado, porque por encima de los líderes, por encima de todo rey o sacerdote está Dios y su palabra. Ellos se podían haber negado, pero voluntariamente prefirieron hacer lo mismo y se contaminaron. Entonces, ahora junto a sus líderes iban a probar el castigo de Dios. Hermanos, como ven, estos versículos nos enseñan que los sacerdotes y los reyes del pasado fallaron y no hicieron lo que Dios les había encomendado. Pero la gracia y el amor redentor de nuestro Dios ha permitido que venga un mejor rey y un mejor sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros sabemos y creemos que Él hizo todo lo que Dios le había encomendado, todo lo que el Padre le había dicho, Él lo hizo. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por la fe en Jesús, nosotros ahora somos parte del pueblo y de la familia de Dios. Somos su iglesia. Pero ¿qué nos puede dejar esta enseñanza de los versículos 1 al 3? Nosotros ahora debemos preguntarnos si somos pueblo de Dios, si somos la iglesia, si somos la familia de Dios, ¿qué es lo que Dios espera de su iglesia? Porque esta historia no puede quedar simplemente en la historia, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera ahora de nosotros, que somos su pueblo y su iglesia? Rápidamente voy a considerar algunas cosas que entiendo que están en la Biblia y lo que Dios espera de nosotros. De manera general, hablando de todo el pueblo de Dios, de toda la iglesia universal que está en todo el mundo, Dios espera que sea columna y baluarte de la verdad, que sean luz y sal en la tierra, que usen su responsabilidad de las llaves del reino, que prediquen el evangelio, bauticen y hagan discípulos, que se congreguen para recordar la obra de Cristo participando de la cena del Señor. A grandes rasgos es lo que Dios espera de toda la iglesia. Eso nos lleva a preguntarnos, hermanos, si Dios espera todo eso, ¿escucharon bien? De toda la iglesia. No de algunos. Esto no es esto que yo les digo que Dios espera, no es solamente de algunos, o de los líderes, o de los que sirven públicamente. No, Él espera todo eso de todos, de todos. Entonces, debemos preguntarnos, como iglesia, si todos estamos ocupados en los propósitos de Dios. Si todos, hermanos, cada uno sabe de lo que es y lo que está haciendo, pero si Dios espera esto de todos, entonces debemos preguntarnos si todos estamos trabajando y siendo parte del avance de su reino. Si todos. En el campamento que participamos junto a mi familia en Chile, un pastor animaba a esto. El evangelio en una iglesia no debe ser abrazado por algunos, sino por toda la iglesia. Toda la iglesia debe abrazar el evangelio, vivir por el evangelio y vivir para que el evangelio avance. Pero si solo algunos lo abrazan, cuando esos algunos ya no estén, ¿qué va a ser de esa iglesia? Entonces toda la iglesia debe abrazar el evangelio y vivir por medio de ella. Entonces, todos estamos trabajando y siendo parte del avance de su reino. Estamos todos siendo sal y luz en este mundo, ya sea en sus trabajos, en la escuela, en la universidad, en el hogar. Y ser luz no significa solo portarse bien. Obviamente debemos portarnos bien, pero no significa solo eso, sino que debemos alumbrar esos lugares con el evangelio. Y por último, ¿estamos siendo todos discipulados?
¿Estamos discipulando los que somos cristianos? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, de manera particular, eso de manera general, eso es para todos, pero de manera particular en la iglesia, Dios le ha dado a cada uno dones, habilidades y les ha encomendado funciones particulares para la edificación de la iglesia. Por ejemplo, Dios le ha dado a cada iglesia local pastores. Esos pastores tienen la función de velar, apacentar, capacitar con la palabra a los hermanos y a las hermanas para que cada uno cumpla con su ministerio y juntos crezcan en amor y mantengan la unidad del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, Dios ha apartado a pastores, les ha dado esos dones para que cumplan con esa función. Y entonces, cumpliendo mi función, lo más sensato que puedo hacer es preguntarles a ustedes ahora particularmente, hermano, hermana, ¿estás haciendo lo que Dios espera de vos en tu iglesia local? Porque evidentemente Dios espera algo de vos, no de manera general, sino de manera particular en tu iglesia local. Segundo, ¿estás usando tus dones, los dones que Dios te ha dado, las capacidades y las habilidades que recibiste del Señor para servir y edificar a tus hermanos? Y si alguno dice, no, es que yo no sé todavía qué don tengo, no sé qué habilidades tengo, y estás ahí manteniéndote distante, no, hermanos. Ustedes deben servir de tal manera que la iglesia pueda reconocer los dones que el Señor les ha dado. Entonces deben orar y estar sirviendo. Porque no hay nadie de los cristianos que no haya sido capacitado por Dios. Obviamente no todos van a ser pastores, no todos van a ser diáconos, pero todos tenemos dones y habilidades que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, no todo tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? Bueno, de manera particular en el hogar, también Dios ha establecido en su palabra para cada miembro de una familia los lugares que deben ocupar y funciones que deben desarrollar. Y Dios espera también eso de los cristianos. Y por eso debo preguntarle a las hermanas que son esposas. Hermanas, ¿están viviendo según el diseño de Dios en su hogar, siendo ayuda y estando sujetas a sus maridos? Los que son maridos, hermanos, ¿están tomando su lugar como sacerdotes en el hogar y amando a sus esposas como Cristo amó la iglesia? Cada uno debemos preguntarnos eso. Los que son padres, hermanos, padres, ¿están guiando a sus hijos en la palabra del Señor? ¿Los están educando para que sirvan a Cristo o simplemente los están capacitando para que vivan en este mundo? ¿Y qué de los solteros y los jóvenes? Jóvenes, jovencitas, ¿sus planes son vivir para Cristo? ¿Ustedes piensan aprovechar su juventud o su soltería para alcanzar a los perdidos y que el evangelio avance? ¿O solo están pensando en ustedes y todos sus planes que tienen en este mundo? Deben meditar, hermanos. Como verán, Dios sigue esperando que su pueblo haga su voluntad y se ocupen de las cosas que Él les ha encomendado. Obviamente no perfectamente, pero sí sinceramente. No para salvación, porque ya Cristo nos salvó, ya Cristo hizo su obra, pero sí para que un día, hermanos y hermanas, puedan escuchar de nuestro Señor: bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, el Señor nos llama a eso, a ser fieles, porque cada uno de ustedes tiene funciones específicas que Dios les ha dado. Sean fieles en administrarlos, en desarrollarlos.
Y por otro lado, en este punto debemos entender, hermanos, que si bien es verdad que yo como pastor debo guiarlos por medio de la palabra de Dios, predicándoles, enseñándoles, aconsejándoles, pero evidentemente, si los reyes del pasado, los sacerdotes del pasado erraron, hermanos, yo no soy mejor que ellos, no soy un superhombre, y en mi humana debilidad puedo desviarme y pecar contra Dios. ¿Pero por qué digo esto? Porque que yo peque o me desvíe, porque ya muchos pastores han pecado, han caído, han dejado de ser pastores. Y Dios me libre de eso. Pero eso no les da permiso a ustedes para pecar. Ustedes no pueden, hermanos, presentarse delante de Dios diciendo, el pastor Alejandro tiene la culpa que yo peque. Hermanos, así como el pueblo del pasado, cada uno de ustedes son responsables de sus actos delante de Dios. Cada uno individualmente vamos a tener que rendir cuentas de nuestras acciones y nuestras decisiones. Entonces no seamos como ese niño que se portaba mal. Y lo que pasa es que mi esposa tiene la culpa. No, lo que pasa es que mi marido, como no toma su lugar, yo tengo que tomar el lugar de él. No, lo que pasa es que como mis padres no me guían, yo hago lo que quiero. No busquemos culpables porque cada uno de nosotros somos responsables. Y si hay algo que no estamos haciendo, hermanos, en vez de echarle la culpa a Satanás, en vez de echarle la culpa a los demás, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. En segundo lugar, vamos a ver que Dios castiga cuando nos llenamos de orgullo. No piensan, dice el versículo 4, vamos a verlo del 4 al 7, no piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel les desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. Hermanos, fíjense que esta acusación no pudo haber salido de Oseas, sino de Dios, porque solo Dios es el que ve en el interior y conoce las intenciones de todas las personas. Y vemos que aquí ni los líderes ni el pueblo tenían la intención de volver a Dios. Ni siquiera era una posibilidad que estuvieran considerando. Por eso Dios tiene que exponer lo que ellos estaban escondiendo en su interior. Y dice Dios, espíritu de fornicación hay en su interior. ¿Eso qué quiere decir? Que los ídolos y las prácticas pecaminosas de su adoración los apasionaba. Ellos amaban esas prácticas. Les gustaba tanto que ya los tenía controlados. Hermanos, este es el resultado de entregarse voluntariamente al pecado y permanecer en él. Corazones endurecidos, falta de sentido común y la mayor dificultad para arrepentirse. Hermanos, deben entender que esto se hace progresivamente. Un pecado no arrepentido hacía que el próximo sea más fácil. Y así de a poco terminó este pueblo entregándose por completo a la idolatría. Y otra cosa que saca a la luz es el orgullo. El Señor dice ahí, la soberbia de Israel. Hermanos, ellos no querían reconocer que estaban tropezando. Y obviamente ahí añade después a Judá, que ellos también estaban tropezando con ellos. Judá habla acerca del reino del sur. Israel es el reino del norte y Judá representa el reino del sur. No querían reconocerlo, no querían escuchar, pero vivían como si nada pasara, pensando que su relación con Dios estaba bien. Y hermanos, y creo que ese orgullo surgía de que ellos no habían dejado de cumplir con sus ritos judíos. Y con eso
se engañaban a ellos mismos. Ellos pensaban que con esos actos externos era suficiente y no querían entender que Dios no ve solamente los actos externos, sino que Él ve el corazón. Vean versículos 5 y 7, ¿qué dice? Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos, ellos y sus heredades. ¿Lo pueden ver? Ellos se autoconvencieron de que si iban al templo y si iban con sus ovejas y con sus vacas, si presentaban sus sacrificios y cumplían con las fiestas señaladas en la ley, ellos seguirían recibiendo el favor de Dios. Pero Dios ya no estaba allí. Se había apartado de ellos y de sus hijos. Porque dice ahí, porque ellos prevaricaron, ellos traicionaron a Dios. Y por ende, Dios ya no se agradaba de nada de lo que ellos hacían para Él. Por eso incluso otro profeta, hablando de estos sacrificios que ellos presentaban, dice esto, Isaías 1, versículo 11 y 13. Profeta también hablando al pueblo del comportamiento que tenían. Voy a leer en palabra de Dios para todos. El Señor dice, ¿para qué me traen tantos sacrificios? Estoy cansado de sus sacrificios que deben quemarse completamente y de la grasa de los animales bien cebados. No me complace la sangre de los toros, ni los corderos, ni de las cabras. Y alguien dirá, ¿cómo puede ser si recién hace un ratito leímos, el hermano Jonathan leyó Números y el Señor manda a hacer sacrificios, a derramar sangre, a quemar? ¿Cómo se está contradiciendo Dios? Si Él mismo mandó a eso. Versículo 13 de Isaías 1 dice, no me traigan más ofrendas inútiles. Su incienso me desagrada. Ya no aguanto sus reuniones de luna nueva, los días de descanso y las demás fiestas religiosas mientras practican el pecado. O sea, no es que Él no quería que ellos lo hagan si ellos a su vez estaban pecando por otro lado. Un ratito estaban bien con Dios y al otro rato están pecando con su idolatría, adorando a otros dioses. Entonces, de esa manera, esa falsa adoración no la quiero. Estoy cansado de que ustedes me estén engañando de esa manera. Ya no quiero más esos sacrificios, porque mientras ustedes vienen acá, su corazón sigue pecando. Entonces, esa falsa adoración, hermanos, en vez de atraer el favor divino, dice la Escritura, alejó a Dios y trajo destrucción y castigo para todos los habitantes de Israel. ¿Qué aprendemos de este segundo punto? Hermanos, esta historia que estamos leyendo debe estimularnos a perseguir la humildad y poder nosotros responder con obediencia a la palabra de Dios, ya sea leída o predicada. Como estamos viendo, no oír, no prestar atención, no escuchar y no responder a la palabra de Dios es tener una actitud de soberbia, de orgullo. Eso quiere decir, hermanos, que sin palabras, sin ni siquiera decir nada, con nuestras decisiones y con nuestras acciones, podemos decir que su palabra no nos sirve, no lo necesitamos. Y de esa manera estamos desechando a Dios, no solo su palabra. Cuando no escuchamos lo que Dios nos dice, cuando no hacemos su voluntad, estamos desechando a Dios y su palabra. Por eso nuevamente, como era algo interno que ellos tenían, así como el domingo pasado, debo preguntarte nuevamente, hermano, hermana, ¿cuál es tu actitud hacia Dios y su palabra?
vimos que este pueblo en su interior dice que tenían espíritu de fornicación. Había algo que los encendía para ir y fornicar en contra de Dios. Entonces, mis hermanos, debemos examinarnos en nuestro interior y ser sinceros con nosotros mismos. Y obviamente ser sinceros con Dios. Háganse estas preguntas. Y yo les voy a hacer esto para que después mediten en la semana. Hermanos, ¿qué mueve tus emociones? ¿Qué enciende tus pasiones? Porque obviamente el Señor nos hizo con sentimientos y con emociones, pero ¿quién los está moviendo? ¿Qué o quién es dueño de tu corazón y de tu amor? ¿Qué valoras profundamente? ¿Dónde enfocas tus pensamientos y tu energía? Porque Jesús dijo en Mateo 6, 21 y 24, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y después también dijo, nadie puede servir a dos señores. Hermanos, háganse esas preguntas como les dije, pero sean sinceros con ustedes mismos, no se engañen, porque Dios ya lo sabe. Él lo ve todo. Hermanos, solo Dios y ustedes saben con cuántas ganas, con cuántas fuerzas, con cuánto amor y con cuánta diligencia buscan crecer en su comunión con Dios y con cuánto esfuerzo y ganas obedecen a su palabra. Pero también Él sabe con cuánto entusiasmo y con cuántas ganas hacen sus cosas, cómo persiguen sus planes y propósitos personales, tanto en el mundo como en la iglesia. Hermanos, hay mucha gente en las iglesias que cumplen externamente con lo que Dios pide. Y lo mismo puede pasar acá. Muchos que están cumpliendo externamente se congregan, los veo acá, leen la Biblia. ¿Están leyendo? Sí, estoy leyendo la Biblia. ¿Oran? Sí, estoy orando. Muchos podemos cumplir externamente, incluso cantar alabanzas en el día del Señor. Pero internamente no quieren compromisos, se mantienen al margen. Y como vimos, hermanos, no se trata de actos externos o mecánicos, se trata del corazón. Esta historia nos enseña que el Señor no quiere solo tus sacrificios, tus actos externos, ni que lo adores, ni que lo sirvas a medias. Él quiere todo tu ser, alma, mente, cuerpo y corazón. Porque ¿saben qué? Jesús no murió por algunas partes de ustedes. Jesús murió por todo ustedes, por todo, por completo. Entonces, si sos hijo e hija de Dios, le perteneces a Él. Nada de lo que tenemos, ni nada de lo que somos, hermanos, es nuestro. Solo lo malo. Porque si no fuera por Cristo, nada bueno saldría de nosotros. Porque todo don, toda dádiva, toda provisión, toda gracia, misericordia y la fe que tenemos desciende del cielo. Dios nos los ha dado. Y eso debe hacernos humildes, no orgullosos. Porque nada tenemos, todo lo recibimos de Dios. Entonces, hermanos, sean sensibles a la palabra de Dios. No se dejen dominar o guiar por esos espíritus, por esas pasiones internas, sino que el Espíritu Santo sea quien controle y los guíe en su manera de vivir. La palabra y el Espíritu de Dios tiene que ser nuestra guía en este mundo. Y como tercero en este punto, el Señor castiga, o Dios castiga, cuando no buscamos su ayuda. Recuerden, en los primeros capítulos vimos que Dios hizo que el profeta se case y ame a una mujer que le era infiel. ¿Y por qué hizo esto Dios? Porque tenía la intención de que el pueblo vea que ellos estaban comportando de la misma forma con Dios. ¿Le hicieron caso? ¿Les sirvió ese ejemplo vivo que ellos estaban viendo? No, no les importó.
Después seguimos en los capítulos y vimos que Oseas con palabras empieza a reprender a los sacerdotes, a los profetas, a los jefes de familia, a los líderes de Israel por desechar el conocimiento de Dios. ¿Escucharon? No. Hicieron oídos sordos. No respondían al llamado de Dios. Entonces ahora no iban a poder escapar del castigo. Presten atención, hermanos, porque en esta parte vamos a ver muchas metáforas, muchas imágenes que Oseas nos va a presentar para comunicar a este pueblo verdades profundas acerca del juicio que venía por ellos. Versículo 8. Tocad bocina en Gaba, trompeta en Rama, sonad alarma en Bet-Aven. Tiembla, oh Benjamín. Fíjense cómo él usa estas imágenes, bocina, trompeta, alarma. No sé cuántos de ustedes vieron últimamente los noticieros y lo que está sucediendo en Medio Oriente. ¿Qué es lo que ustedes vieron? Lo que está pasando en Israel con... se me fue. Irán. ¿Vieron algo de las noticias? ¿Qué sucede, por lo menos en Israel, cuando los misiles de Irán empiezan a llegar a su tierra y son detectados? ¿Qué es lo que pasa en Israel? Empieza a ¿qué? Sonar alarmas fuertes. ¿Para qué? Para que todo el pueblo sea alertado, pero ¿y se quedan en sus casas? No, tienen que ir corriendo lo antes posible, dejando todas sus cosas e ir a buscar refugio, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está diciendo Oseas. Para no usar otros ejemplos, esto es lo que estamos viendo y escuchando nosotros todos los días. Él está diciendo eso. Suenen alarmas, suenen trompetas. Pero saben, en este caso no era Irán. No era Irán quien estaba mandando misiles. Debía sonarse alarma en todo el territorio porque los misiles de Dios venían contra Israel. Hermanos, el Señor iba a atacarlos y destruir su falsa adoración y nadie los iba a poder defender. No habría en ese entonces para Israel un refugio, un búnker, ni siquiera cúpula de hierro que los librara del castigo de Dios. Versículo 9 y 10 dice: Efraín será asolada en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron los que traspasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Acá otra vez el profeta nos da otra imagen y o sea, a nosotros y obviamente a los oyentes de ese tiempo o a los que estaban leyendo este escrito, y les hace pensar en aquellos que traspasaban los linderos. Hermanos, esto era un fraude o un robo, era un delito serio. Y el profeta lo usa para decir que los líderes eran como aquellos que defraudaban a sus hermanos, moviendo las piedras de su terreno. Por tanto, merecían el castigo de Dios. Porque en Deuteronomio 27:17 dice: maldito el que redujere el límite de su prójimo. Eso era traspasar los linderos. Aquellos que por favorecerse corrían las piedras, sus límites, y defraudaban a sus hermanos. Y dice ahí: maldito es. Entonces debían ver y aprender la ira de Dios. Versículo 11 y 12 dice: Efraín es vejado. Esa palabra también puede traducirse como aplastado, oprimido. Dice: quebrantado en juicio porque quiso andar en pos de vanidades. Otras traducciones lo ponen: prefirió adorar a dioses falsos.
Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. ¿Ves? Otra vez, imágenes nos presenta el autor. La polilla, hermanos, es un insecto que consume la ropa y la carcoma es otro insecto que destruye la madera. ¿Y qué es lo que quiere decir entonces con esto, con estas imágenes? El Señor está diciendo que Dios será para Israel como polilla y carcoma, trayendo castigo sobre Israel, lento y silencioso, pero destrucción segura. Porque cuando estos bichos, estos insectos están haciendo su trabajo, no es fácil de detectarlos. Así va a caer la ira del Señor sobre este pueblo. Versículo 13 y 14 dice, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga, o sea, su herida. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey de Jareb, mas él no podrá sanar, ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien libre. Hermanos, noten la terquedad de este pueblo. El castigo era seguro. El castigo iba a llegar. Pero el profeta dice que Israel, en vez de arrepentirse, iba a buscar alianza o protección en Jareb. Y por el contexto, con mucha probabilidad se está refiriendo al rey de Asiria. En vez de buscar el perdón de Dios, iban a buscar refugio en otro lugar. Y ahí nos presenta otra imagen. Dios los iba a atacar con ferocidad como un león. Y creo que hasta los niños que han visto alguna vez documentales pueden entender esto. ¿O no? ¿Saben cómo el león ataca? ¿Cuántos de ustedes, si por la puerta entrara un león ahora, se sentirían tranquilos? Abríamos esa puerta, ¿no? Salimos por acá. Bueno, el Señor iba a ser como un león hambriento, los iba a desgarrar, los iba a despedazar y nadie, por más fuerza que tenga, iba a poder librarlos de las manos de Dios. Y con mucha razón entonces la Biblia dice, aunque a muchos no les guste escuchar, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ese es Dios. Y Él no cambió. Pero obviamente no es todo, porque Dios también manifestó su amor redentor. Y ese amor redentor nos permite ver que Dios, así como castiga, también perdona. Y ese es el segundo punto. Dios castiga, es lo primero que vimos, y ahora vamos a ver Dios perdona. ¿Y cuándo es que perdona? Cuando nos arrepentimos y volvemos a Él. Vemos desde el versículo 15 hasta el 6:3. Versículo 15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Hermanos, el castigo o la disciplina de Dios siempre tiene la intención de rescatar a los suyos y es una muestra de su amor redentor para con su pueblo pecador. Y con esa intención Dios había decidido abandonarlos, retirarse de en medio de ellos, quitar su gracia, su protección, sus bendiciones, para que cuando prueben las maldiciones, porque este pueblo sabía que habían bendiciones y maldiciones, entonces cuando este pueblo probara las maldiciones, podrían reconocer su pecado,
su culpabilidad y aceptar el castigo por haber abandonado a su Dios. Y en su angustia, dice Oseas, y en su angustia puedan volver a su Dios. Un hermano dice, si la presencia de Dios es aterradora, su ausencia es peor. Hermanos, el pueblo debía entender que Dios los había despedazado. Y si lo hacían, ¿por qué es necesario entender eso? Es como Pablo dice, la ley es un ayo, es un maestro. ¿Para qué? Que nos conduce a Cristo. Entonces, de la misma forma, si este pueblo entendía que había roto la ley y que Dios iba en contra de ellos, entonces también podrían entender que solo Dios podía curar sus heridas, solo Dios podía restaurarlos, no otro rey, no otra nación, solo Dios podía hacer eso. Por eso versículo 1 al 3 del 6 dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Hermanos, en esta historia, en el pasado, cuando Dios manifestó su ira, también estaba manifestando una esperanza para este pueblo. Si la terquedad, el orgullo y el haber rechazado el conocimiento de Dios trajo todos los males para el pueblo, el profeta les está diciendo que si se arrepienten y vuelven al Señor y vuelven a conocerle, eso significa vuelven a tener intimidad con Dios, eso traería todas las bendiciones que Él ha prometido. Y ese día iba a llegar porque Dios cumple sus promesas. Y ese día llegaría como la luz del sol, dice ahí, cuando está por amanecer, como la lluvia que viene a la tierra para fertilizar la tierra. Y para ellos sería como volver a vivir. Claramente la historia nos muestra que esta profecía se cumplió de manera parcial, no total, de manera parcial en los tiempos de Esdras y Nehemías. Fue cuando el Señor permitió, después de que ellos fueron castigados y llevados al exilio por Nehemías y Esdras, conocemos que el Señor manifestó su amor redentor y los trajo de nuevo a su tierra. Pero llegaría el día en que esta profecía se cumpliría de manera más clara, pero todavía no completa, más clara, con la llegada de Jesús. Hermanos, cuando Jesús vino a este mundo, vivió una vida agradable a Dios y murió en una cruz por los pecados de su pueblo y resucitó, venciendo a la muerte, al pecado, a Satanás, para que los que se arrepientan puedan volver a Dios y conocerle. Por eso Pablo le dice a los corintios que Jesús murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios 15. Entonces, evidentemente Pablo, siendo judío, conocía de las promesas de Dios y eso debía cumplirse y se cumplió en la persona de Cristo. Y eso que se cumplió en ese tiempo, para nosotros hoy, se volvió en nuestra esperanza, hermanos. Se volvió en nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque esa promesa del versículo 2 que dice, nos resucitará y viviremos delante de Él, todavía debe cumplirse. Porque alguno de ustedes ya murió físicamente, alguno ya resucitó físicamente. No. Entonces, mis hermanos, no duden de Dios. El Mesías regresará.
vendrá por nosotros, y así como Él fue levantado de la tumba, así Él revivirá los corazones y los cuerpos de todos aquellos que confían en Él. Y le veremos, y le conoceremos, y le veremos cara a cara y estaremos en comunión perfecta. Ese día ya no habrá más dolor. Hermano, tu angustia, tu sufrimiento, tus pruebas ya van a terminar. Pero mientras estemos todavía acá, debemos seguir confiando y aferrándonos a nuestro Dios y a estas promesas, porque Dios cumple sus promesas. Dios está con nosotros en la angustia, en la prueba, en la dificultad. Dios está. Hermanos, el Señor va a venir. Y mis hermanos, nuestros ojos lo van a ver. Eso debe ser un consuelo para el alma tribulada. Eso debe ser un consuelo de que todo esto es pasajero. Todo es pasajero. El Señor enjugará toda lágrima. El Señor quitará todo y hará todo nuevo. ¿Y qué de aquellos que hoy están sin Cristo, sin arrepentirse de sus pecados? Niño, joven o grande. El perdón de pecados, la resurrección futura y la vida eterna en el cielo es una promesa para los que se arrepienten y creen. No para los orgullosos, ni para aquellos que persisten en su pecado, y mucho menos para aquellos que rechazan a Jesús. Para ellos, para estos que rechazan, para estos que no se arrepienten, niño, joven, grande, Dios promete un castigo eterno en el infierno. Esa es la promesa. Y así como va a cumplir sus bendiciones, va a cumplir también sus maldiciones. ¿Saben por qué? Porque ustedes voluntariamente están rechazando su amor redentor y están rechazando al único que puede salvarles. Así que no le echen la culpa a sus papás, no le echen la culpa a la iglesia, no le echen la culpa, no, el pastor, viste, no le echen la culpa. Cada uno de ustedes es responsable. Ustedes, niños, jóvenes y grandes, son ustedes los que están rechazando al Salvador. Y no les digo esto para asustarlos. Solo les estoy contando la verdad y lo estoy haciendo como una atalaya. Les estoy advirtiendo de que si siguen sin entregarse a Dios, nada ni nadie los va a librar del juicio venidero. Amigos, niños, jóvenes, solo es cuestión de tiempo. Dios ya está al acecho para atacar a su presa como un león, y te aseguro que no vas a poder enfrentarlo. Vas a ser destruido cuando estés delante de él. Pero no tiene que terminar así. Amigo, amiga, quiero animarte de la misma forma que el profeta animaba al pueblo. Pero Dios quiera que sí vos respondas y no seas como el pueblo terco que no quiso responder. Amigo, amiga, vengan a Dios, vuelvan a Él, crean en el Salvador, porque Jesús ya pagó con su muerte y su resurrección. Él puede borrar tus pecados. Él puede perdonarlos, no importa qué grande o qué tan pequeño sea tu pecado, te hace merecedor del infierno, pero si crees, Él puede perdonarte y borrar todos tus pecados. Si crees en Jesús y te arrepientes, vas a poder conocer a Dios, vas a tener una unión, vas a tener comunión con Él en este mundo y en el venidero. Por eso te animo a que vengas hoy. Niño, joven, grande, vengan. Hay reconciliación en Cristo. Hay vida eterna en Cristo, hay perdón en Cristo. No rechacen al Salvador. Y hermanos, para nosotros, aplicando ya estos puntos, esta historia debe llevarnos a aborrecer la idolatría y cualquier pecado, ya que nos alejan de la voluntad de Dios.
Esta historia nos tiene que llevar a valorar la comunión que tenemos con Dios, la cual Cristo ganó con su sangre. Debe también impulsarnos a cumplir con el propósito por el cual Dios nos hizo parte de su pueblo. No estés en este mundo buscando a ver cuál es la razón de tu existencia. Cristo es la razón de tu existencia. Cristo te salvó con el propósito de que lo des a conocer y seas formado a la estatura de Cristo. Hermanos, Dios nos ayude a no seguir las pisadas de este pueblo de la historia. Hermanos, no se enreden en los negocios de esta vida, sino que vivan y trabajen con tal de agradar a aquel que los llamó y los salvó. Y cuando pequen, hermanos, porque eso va a pasar, cuando pequen, no escapen. No hagan oídos sordos, no se aíslen. Aunque eso les parezca que es lo mejor, ese no es el camino de Dios. Si pecan, arrepiéntanse y busquen el perdón de Dios, hermanos, por medio del Cordero, porque el Cordero es el sacrificio perfecto. Jesús es nuestro abogado en el cielo y su sangre sigue vigente para limpiarnos. Solo debes confesar tu pecado, arrepentirte y dejar de pecar. Hermanos, la muerte de Jesús en aquella cruz y la tumba vacía es nuestra esperanza y nuestra entrada a una comunión con Dios en este mundo. No tenemos que esperar estar en comunión con Dios allá. Hoy tenemos que crecer en nuestra comunión con Dios y cuando estemos en la eternidad lo veremos más claramente. Muchos no podrán escapar de la ira venidera, pero nosotros, hermanos, hoy, ahora, nadie ni nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él es nuestra cúpula de hierro. Fíjense que Israel tiene cúpula de hierro, igual entran misiles, pero para los hijos de Dios, Él es nuestro protector y nada nos podrá derribar, nada nos podrá atacar porque el enemigo, el pecado y la muerte ya fue vencida. Entonces admiremos, hermanos, su sabiduría, alabemos al Señor por su amor redentor y vivamos en este mundo para llevar gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se entregó, Él murió y resucitó para que nosotros tengamos vida eterna. Alabemos a nuestro Dios, hermanos, que esta historia encamine nuestros corazones a su amor redentor, que valoremos lo que el Señor ha conseguido para nosotros y nosotros merecerlo.